armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Juan. Continuamos estudiando desde el capítulo 12 en adelante. Así dice la palabra del Señor Jesús. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Tenía que cumplirse lo dicho por los profetas Isaías: Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? Porque no podían creer, Isaías lo había dicho también: cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran, ni comprendieran, ni se volvieran a mí. De hacerlo yo lo habría sanado. Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. En realidad, de entre los mismos jefes, varios creyeron en él, pero no lo dijeron abiertamente por miedo a que los fariseos los echaran de la comunidad judía. Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, lo amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos, y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderá más tarde. Pedro replicó: jamás me lavará los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor,
lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha lavado, el que se ha bañado, está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía a quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy, pues si yo, siendo el señor y el maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo le he dado el ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a lo que he escogido y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí, se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado junto a él en la mesa, y Simón Pedro le hizo seña para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendieron por qué Jesús lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, ya estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán y como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo lo he amado.
En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puede seguirme ahora, pero me seguirá más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no le habría dicho que voy a prepararle un lugar. Y después de ir y prepararle un lugar, volveré para tomarlo conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dice: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando le enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará la misma obra que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en el Hijo, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y le daré otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanece en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor,
¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Le he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre le va a enviar en mi nombre, le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo le he dicho. Le dejo la paz, le doy mi paz. La paz que yo le doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Le he dicho estas cosas ahora antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pero se está acercando el que gobierna este mundo. En mí no encontrará nada suyo, pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Ahora levántense y vayámonos de aquí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y toda rama que da fruto la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que le he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también lo he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Le he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros como yo lo he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores,
porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Lo llamo amigo porque le he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien lo eligió a ustedes y lo prepararé para que vayan y den frutos y ese fruto permanezca. Así es como el Padre le concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros, esto es lo que les mando. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo lo elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo lo odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mis enseñanzas? ¿Cómo pues acogerán las de ustedes? Le harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni le hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que nadie hizo jamás, no serían culpables de pecado, pero la han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Así se cumple la palabra que se puede leer en su ley: me odiaron sin causa alguna. Cuando venga el protector que le enviaré desde el Padre por ser el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Le habló de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías, más aún se acerca el tiempo en que cualquiera que lo mate pensará que está sirviendo a Dios, y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. Se lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden que se lo había dicho. No le hablé de esto al principio porque estaba con ustedes, pero ahora me voy donde aquel que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo. Le conviene que yo me vaya, porque mientras yo me vaya al protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Cuando venga él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi patria hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio? El del gobernador de este mundo ya ha sido condenado. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero es demasiada
para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de verdad, lo guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que le dirá lo que escuchó y le anunciará lo que ha de venir. Y tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso le he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Algunos discípulos se preguntaban qué quería decir con eso: dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa me voy al Padre? Y se preguntaban ¿a qué se refiere ese dentro de poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y le dijo: ustedes andan discutiendo sobre lo que le dije. Dentro de poco tiempo no me verán y después de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llegará la hora del dolor. Pero después que ha nacido, la criatura se olvida de la angustia por su alegría tan grande. Piensen, un ser humano ha venido al mundo. Así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo lo volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie le podrá arrebatar ese gozo. Cuando llegue ese día ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así conocerán el gozo completo. Hasta ahora lo he instruido por medio de comparaciones, pero está llegando la hora en que ya no los instruiré con comparaciones, sino que le hablaré claramente del Padre. Ese día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo los recomiende ante el Padre, pues el Padre mismo lo ama, porque ustedes me aman a mí y creen que salí de Dios, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Los discípulos le dijeron: ahora sí que habla con claridad, sin usar parábola. Ahora vemos que lo sabe todo y no hay por qué hacerte pregunta. Ahora creemos que saliste de Dios. Jesús les respondió: ustedes dicen que creen. Está llegando la hora, y ya ha llegado, en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo, aunque no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Le he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Hermanos, la palabra de Dios edifica, purifica, nos guía, nos instruye
nos ama, nos capacita. Dios ha dado una medida de fe, una medida a cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de trabajar para aumentar su fe, para trabajar esa medida de fe que le dieron, porque la fe es para usarla en la medida necesaria de acuerdo a lo que se presenta en nuestra vida. Si Jesús acaba de decir en el Evangelio de Juan que nos ha dado y nos mandará ese Consolador, el Espíritu Santo, que nos da gozo en el Señor y nos fortalece, todo y cada uno de nosotros tiene fe, y a todos se nos ha dado la fe gratuitamente, solo que no la sabemos usar a veces en la medida necesaria para cada situación en nuestra vida, en la medida que sea necesaria para que la fe nos ayude a entender. Dios es el único ser sobrenatural y único que es perfecto. Él no viola las leyes ni de la naturaleza ni de la humanidad. Dios es el único ser verdadero que nos ha dotado de una fe inquebrantable para que todo aquel que la use en la medida que se nos dio para entender las cosas, el misterio de la existencia del ser, podrá entender la palabra de Dios. Estamos estudiando el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, y Jesús está hablando y está diciendo que Él se va al Padre y que en nosotros está dejando una responsabilidad de que nosotros sepamos usar y manejar la medida de fe que nos fue asignada, porque Él irá para mandar al Consolador, que el Espíritu Santo, que nos va a capacitar para recordarnos las palabras que Él dijo y para que nosotros entendamos el misterio de esa salvación que ha sido gratis para cada uno de nosotros, debido a que en los 27 libros del Nuevo Testamento podamos entender que el principio de la creación, Dios habló de que enviaría a su Hijo. Y con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, nosotros podemos usar la fe para entender desde el principio hasta el Nuevo Testamento que Dios siempre está hablando de su Hijo Jesucristo, que iba a salvar la humanidad. Esa salvación no tiene precio, fue gratuita para todo aquel que la decida aceptar, pero hay que trabajar esa salvación inmediatamente es adquirida, que es mediante la aceptación de recibir a nuestro Señor Jesucristo en una conversión verdadera para alejarnos del pecado y recibir el amor del Padre que nos sustenta, porque Jesús es el puente hacia el Padre, y al recibirlo en nuestro ser, en nuestra vida, nacemos a un hombre nuevo que es transformado inmediatamente a la salvación, y esa salvación es el carruaje en el que ya andaremos, pero hay que mantenerlo día a día hasta el fin de nuestra existencia. Esa salvación costó un sacrificio al Padre de dar a su Hijo para que muera humanamente en lo humano y nacer a la espiritualidad de la gracia, de la glorificación en el ser humano, para poder así quitarnos el pecado de Adán. Hermanos, cada uno de nosotros, en una forma personal y directa, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla.